vamos a ver más ejemplos de expresiones algebraicas. En el primero vamos a desarrollar las potencias utilizando cuadrado y cubo de un binomio según corresponda. Recordamos cómo es la expresión del cuadrado de un binomio y cómo es la expresión del cubo de un binomio. Cuadrado de un binomio. Tenemos dos términos elevados al cuadrado, por lo tanto tenemos que aplicar elevar el primer término al cuadrado más 2, este más 2 siempre se copia porque es de la fórmula por A por B, o sea, por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. En cuanto al cubo de un binomio, vamos a tener dos términos elevado al cubo y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a agarrar el primer término, lo elevamos al cubo, más 3, este es de la fórmula, se copia siempre, por el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más 3, este también es de la fórmula, se copia siempre, por el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Y estos son los 4 ejemplos que vamos a resolver hoy. Recordemos la fórmula del cuadrado de un binomio para tenerla siempre a mano. Y vamos a utilizar ese cuadrado de un binomio para poder desarrollar estas potencias. Bueno, dice entonces que tenemos que hacer el primer término al cuadrado. En este caso el primer término es 2c. Entonces 2c al cuadrado. Este más 2 es de la fórmula, siempre se queda por el primer término. Nuestro primer término es 2c, entonces por 2c. Por el segundo término, nuestro segundo término es 3, entonces por 3. Más el segundo término al cuadrado, entonces sería más 3 al cuadrado. Resuelvo las potencias y las multiplicaciones. 2c al cuadrado es hacer 2c por 2c. Multiplico los coeficientes y sumo los exponentes. Entonces me va a quedar 4c al cuadrado. En el segundo término tenemos que multiplicar los números. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12c. Y en el último término hay que hacer 3 al cuadrado, que es hacer 3 por 3, y 3 por 3 es 9. Segundo ejemplo. Siempre recordando la fórmula general. Tengo que elevar al cuadrado el primer término, y nuestro primer término es a. Entonces me va a quedar a al cuadrado, más 2 porque es de la fórmula, por el primer término. El primer término es a, entonces por a. Por el segundo término. En este caso, nuestro segundo término es menos 4b. Entonces, por menos 4b. Más el segundo término al cuadrado. Más menos 4b al cuadrado. Quiero que observen bien cómo puse el signo de la fórmula y dentro del paréntesis el segundo término con su signo, ¿sí? Ahora a resolver potencias y multiplicaciones. A al cuadrado es a al cuadrado. Dentro de estas multiplicaciones tenemos signos diferentes, así que hay que aplicar la regla de los signos. Más por menos es menos. Y 2 por 4 es 8. Y dejo las dos letras. Menos 8 a b. Dejo juntas las dos letras. Y en el último caso tenemos que hacer menos 4b al cuadrado. Esto implica hacer menos 4b por menos 4b. Menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Y sumo las exponentes de las 2b, entonces me va a quedar más 16b al cuadrado. Recordemos tener a mano siempre las fórmulas. Acá tenemos la del cubo de un binomio. Y la vamos a aplicar en esta potencia. Tenemos dos términos elevados al cubo. Por lo tanto, tenemos que agarrar el primer término y elevarlo al cubo. Esto sería 6 al cubo. Este más 3 es de la fórmula y se copia siempre. Más 3 por el el primer término al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Por el segundo término, es decir, por 2b. Este más 3 va siempre porque es de la fórmula el primer término, que es 6, por el segundo término al cuadrado, que sería 2b al cuadrado,
más el segundo término al cubo, es decir, 2b al cubo. A continuación vamos a resolver primero las potencias. No hago más nada que resolver las potencias que tenemos en cada uno de los términos. No multiplico todavía, no sumo nada, resuelvo primero y siempre las potencias. Entonces, 6 elevado al cubo es 216. Más 3 se queda igual porque quiero resolver las potencias primero. Tengo que resolver 6 al cuadrado, que es 36, por 2b. Este más 3 se queda igual, este 6 se queda igual. Resuelvo esta potencia, que es 2b al cuadrado, que es hacer 2b por 2b. Multiplico 2 por 2, 4, y b por b, b al cuadrado. 4b al cuadrado. Y resuelvo esta potencia, que es hacer 2b por 2b por 2b. Tengo que multiplicar 3 veces el 2b. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y b por b por b es b al cubo. Una vez que resolvimos todas estas potencias, ahora sí voy a ir a resolver las multiplicaciones. Entonces, en mi primer término va a quedar igual 216. En el segundo término tengo que hacer 3 por 36 por 2, que me va a quedar 216 y la letra. Después, en el segundo término tenemos que hacer 3 por 6 por 4 y me va a quedar la misma letra, 72b al cuadrado. Y en la en la última queda igual. Último ejemplo, también cubo de un binomio. Entonces tenemos que agarrar el primer término y elevarlo al cubo. Nuestro primer término es 3a, entonces 3a al cubo. Más 3 porque es de la fórmula. Por el primer término al cuadrado, es decir, por 3a al cuadrado. Por el segundo término, es decir, por menos 5. Noten cómo puse el signo del 5, no me olvido del signo, ¿sí? Bien, más 3 que es de la fórmula queda igual. Por el primer término, es decir, por 3a. Por el segundo término al cuadrado, es decir, por menos 5 al cuadrado. Más el segundo término al cubo, es decir, más por menos 5 al cubo. Noten cómo dejé el signo de la fórmula y dentro del paréntesis el signo del segundo término. Bien, hay que continuar resolviendo únicamente las potencias, ¿sí? Esta y esta. No hago otra cosa que no sea resolver las potencias. Entonces, 3a al cubo es hacer 3a por 3a por 3a. Tengo que multiplicar 3 veces el 3 y 3 veces a la a. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y a por a es a al cubo. El más 3 queda igual y resuelvo 3a al cuadrado. Es multiplicar 2 veces 3a. Entonces me queda 3a por 3a. 3 por 3, 9, a por a al cuadrado. 9a al cuadrado. El menos 5 queda igual, el más 3 queda igual, el 3a queda igual y resuelvo el menos 5 al cuadrado. Es hacer menos 5 por menos 5. Menos por menos más y 5 por 5, 25. Entonces es por 25 positivo. Y en este caso tenemos que resolver la potencia, que es hacer menos 5 por menos 5 por menos 5. Tengo que multiplicar 3 veces el menos 5. Primero regla de los signos, menos por menos más por menos menos. O sea que el resultado va a ser negativo. Y 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Una vez que resolvimos todas las potencias, ahora sí vamos a resolver las multiplicaciones. El primero se queda igual, 27a cubo. En el segundo tenemos dos signos diferentes, así que aplico regla de los signos, más por menos es menos, y 3 por 9 por 5 es menos 135. La letra queda igual. Acá es 3 por 3, 9, 9 por 25, 225 y la letra. Y el último queda igual. Segundo ejemplo, tenemos que sacar factor común de las siguientes expresiones. El factor común es algo que se repite en cada término.
Veamos en el primero. Podemos observar cómo el 20, el 4 y el 8 son todos múltiplos de 4. Por lo tanto, me doy cuenta que al 20 lo puedo escribir como 4 por 5 y dejo la letra. Me doy cuenta que al 4 lo puedo escribir como 4 por 1 y dejo la letra. Y me di cuenta que al 8 lo puedo escribir como 4 por 2 y dejo la letra. Entonces podemos observar que en cada uno de estos términos se repite el 4 y una letra A. Por lo tanto, eso es lo que voy a sacar, un 4 y una letra A. Veamos qué queda en cada término. En el primer término saqué el 4 y una A. Por lo tanto, me va a quedar el 5 y de 2A que yo tenía me va a quedar una sola. En el segundo término voy a sacar el 4 y una A. Saqué todo menos el 1. Entonces me va a quedar dentro del paréntesis un 1. Y en el último término saqué el 4 y de las 3A que yo saqué una sola. Que yo tenía, perdón, saqué una sola. Por lo tanto me va a quedar 2A al cuadrado. Y ya sacamos acá el factor común. Vamos con nuestro segundo ejemplo. 15, 30, 45, 85, podemos observar que todos son múltiplos de 5 y que todos tienen la letra B. Bueno, el primero lo puedo escribir como 5 por 3 y dejo la letra. El segundo lo puedo escribir como 5 por 6 y dejo la letra. El tercero lo puedo escribir como 5 por 9 y dejo la letra. El cuarto lo puedo escribir como 5 por 17 y dejo la letra. Entonces podemos observar cómo el 5 y la letra B se repiten. Recuerden sacar siempre la letra con el menor exponente, ¿sí? Entonces B solita sería la del menor exponente. Por lo tanto voy a sacar 5B. Y dentro del paréntesis voy a poner todo lo mismo menos lo que saqué. Vamos a verlo por término. En el primer término saqué el 5 y de las 4B que yo tenía saqué una sola. Por lo tanto me queda 3B a la 3. Del segundo término saqué el 5 y de las 2B que yo tenía saqué una sola. Por lo tanto 6B. Del tercer término saqué el 5 y la única B que me había quedado. Por lo tanto me queda dentro solamente el 9. Y en el cuarto término saqué el 5 y de las 5B que yo tenía saqué una sola. Por lo tanto me queda 17B a la cuarta. Vamos a factorizar las siguientes diferencias de cuadrado. Recuerden que las diferencias de cuadrado es una resta en donde cada término, ¿sí? Se lo puede escribir como un cuadrado. Vemos en el primer ejemplo. El 9A al cuadrado puedo escribirlo como 3A. Si al 3A yo lo elevo al cuadrado, me va a quedar 9A cuadrado. Y el 49 lo puedo escribir como 7 al cuadrado, porque si yo al 7 lo elevo al cuadrado, 7 por 7, 49. Por lo tanto, la factorización de esta diferencia de cuadrado va a ser 3A más 7 por 3A menos 7. En nuestro segundo ejemplo pensamos lo mismo. El 121 lo puedo escribir como 11 al cuadrado. Y al 25b al cuadrado lo puedo escribir como 5b todo al cuadrado. Porque si ustedes hacen 5b por 5b, les va a quedar 25b al cuadrado. Con lo cual, la factorización de esta expresión va a ser 11 más 5b por 11 menos 5b. 4. Aplicar propiedad distributiva de las siguientes expresiones, tanto de multiplicación como de división. Veamos la primera. Vamos a multiplicar por partes. Primero vamos a hacer 3a por un tercio. Entonces tenemos que hacer 3 por un tercio es 1. Y como se están multiplicando, sumo los exponentes de las letras. Me va a quedar 1a al cubo. Voy a multiplicar con el segundo término. 3 por 5, 15. Y sumo los exponentes de las letras. 15a al cuadrado. Último término, multiplico los coeficientes.
3 por 7 y sumo los exponentes de las letras. 3 por 7, 21 y 1 más 3 es 4. Veamos el segundo ejemplo. Acá lo que vamos a hacer es dividir los coeficientes y restar los exponentes. 25 dividido 5 es 5 y resto los exponentes 9 menos 2, me va a quedar 5b a la 7. Ahora con el menos 15 dividido 5 y resto los exponentes de las letras, me va a quedar menos 3b al cuadrado. Menos 45 dividido 5 y resto los exponentes, me va a quedar menos 9 y 3 menos 2 es 1, menos 9b. Bien, estos son ejemplos para seguir ayudándolos en las actividades. Cópienlo en la carpeta como ejemplos.